Muy buenas noches para todas y todos. Bienvenidos a su diplomado en Desarrollo Sostenible y Preservación del Medio Ambiente. Hoy hemos llegado al capítulo número 8 de 10. Ya próximamente estaremos dando por finalizado nuestro diplomado. Nos quedan 15 días, 2 semanas más. Hoy el tema es sumamente importante. Tiene que ver con las energías renovables, la energía y el desarrollo sostenible. Para eso vamos a tocar varios temas. El primero de ellos es qué es la energía, cuáles son sus propiedades y cuáles son sus tipos. Para eso vamos a ver un video. Posteriormente vamos a ver la energía del sol y el surgimiento o la conservación de la vida en el planeta. Ese es el segundo tema. El tercer tema es la evolución histórica del uso de la energía en nuestro planeta. Vamos a hacer un recorrido por toda la historia de la humanidad, cómo se ha utilizado la energía. Muy interesante. El cuarto tema es qué son las energías limpias. Entonces vamos a ver cuáles son las que no son limpias y cuáles son las que son limpias. Hay unas que son renovables y otras que no son renovables y tienen que ver con ese factor. El quinto punto es qué es la neutralidad de carbono. Entonces ya vamos a empezar a mirar un tema que es muy interesante y es cómo reducir la huella de carbono. Que las empresas, que los países, que las instituciones, que las personas tenemos una. Entonces, ¿qué es la neutralidad del carbono? El sexto punto es qué es el precio del carbono. Entonces, cómo se ha generado un mercado donde quienes contaminan están invirtiendo recursos para que otros que no contaminan y que pueden hacer conservación puedan utilizar esos recursos en proyectos ambientales y sociales. Y finalmente vamos a ver un pequeño video peruano dirigido a los niños que nos dice cómo reducir la huella de carbono. Hoy nuestro tema es un poco extenso, pero va a estar bastante animado. Vamos a iniciar con el primer video. Vamos a ver qué es la energía, cuáles son sus características y cuáles son sus tipos. Miremos el siguiente video. Hoy vamos a conocer qué es la energía, cuáles son sus propiedades y qué tipos de energías existen. La energía es todo aquello capaz de producir un cambio en la materia. Si miras a tu alrededor, verás que la energía está presente por todas partes. Por ejemplo, los coches se mueven gracias a la energía producida por una combustión en el motor. Las aspas de un molino se ponen en movimiento con la energía producida por el viento. Y las personas caminamos o saltamos a través de la energía que nos aportan los alimentos. Debes saber que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere entre diferentes objetos. Por ejemplo, la energía del aire se puede transformar en electricidad y esta, a su vez, se puede convertir en energía calorífica para calentar una habitación a través de un radiador. La energía se obtiene a través de dos tipos de fuentes de energía renovables y fuentes no renovables. Las fuentes de energía renovables son aquellas presentes en la naturaleza que no se agotan, como por ejemplo el viento, la luz del sol o las olas del mar. Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se agotan a medida que las usamos, como el petróleo o el carbón. La energía presenta 4 propiedades fundamentales que debes conocer. La energía se transforma. Por ejemplo, cuando utilizamos una pila para una linterna, lo que ocurre es que la energía química de la pila se transforma en eléctrica. La energía se transfiere y puede pasar de unos objetos a otros. Por ejemplo, si mezclamos agua caliente con agua fría, el agua caliente pasa energía térmica al agua fría. La energía se transporta y se puede trasladar de un lugar a otro. Así, la energía eléctrica viaja por los cables hasta llegar a las casas. La energía se puede almacenar. Por ejemplo, las baterías de los teléfonos sirven para guardar y conservar energía. Recapitulemos.
La energía se transforma, se transfiere y además se puede transportar y almacenar. La energía térmica o calorífica se transmite en forma de calor. La energía mecánica es aquella que crean los cuerpos debido a su movimiento. La energía eléctrica es la que transporta la corriente eléctrica. La energía química es aquella que se encuentra en sustancias como los combustibles o los alimentos. La energía luminosa está presente en la luz. La energía eólica se obtiene del viento. La energía hidráulica se consigue gracias al movimiento del agua. Como has podido comprobar, la energía es esencial para la vida, ya que es la causa de que ocurran todos los cambios que se producen a nuestro alrededor. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Vamos ahora a mirar cómo la energía del sol ha sido la responsable del surgimiento de la vida y el surgimiento, pero también la preservación de la vida en el planeta. Para eso, los invito a ver el siguiente video. El Sol produce constantemente radiaciones, inmensas cantidades de energía que se liberan al espacio en forma de ondas. Una parte de estas radiaciones recorre 150 millones de kilómetros e impacta sobre la Tierra en exactamente 8 minutos. Rápido, ¿no? La energía radiante viaja desde el Sol a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es la velocidad de la luz. Pero volviendo al tema, una parte de la energía radiante que llega al planeta es reflejada por la atmósfera hacia el espacio. Otra es absorbida por el aire de la atmósfera y por último, una parte llega al suelo. Esa energía recibida mantiene a nuestro planeta en constante cambio. Todos los materiales que existen en la Tierra están formados por átomos. El aire, el agua, los minerales, las plantas y los animales son conjuntos de millones y millones de átomos unidos entre sí. Al llegar a la Tierra, la energía de las radiaciones solares es absorbida por estos materiales. Entonces, aumenta la agitación de las partículas que los forman y los materiales se calientan. Este calentamiento produce fenómenos en la atmósfera, los océanos y los vegetales verdes como las plantas y las algas de nuestro planeta. La energía solar no llega a todas las regiones de la Tierra con la misma intensidad. Existen regiones más frías que otras y diferentes climas. En la atmósfera, el aire calentado por el Sol se mueve hacia zonas más frías y el aire más frío pasa a ocupar las regiones donde estaba el aire más caliente. Así, se producen los vientos. En los océanos, la energía solar también produce zonas más calientes que otras y da lugar al fenómeno de las corrientes marinas, que son enormes circulaciones de agua. Las corrientes oceánicas trasladan agua templada desde el ecuador hacia los polos, mientras que el agua fría, por su parte, se mueve hacia el ecuador. De esta forma, la Tierra distribuye el calor de su superficie, pero además, el Sol tiene otro efecto sobre el agua de la superficie terrestre. Al calentar los océanos, lagos y ríos, hace que el agua se evapore y pase a la atmósfera. La enorme cantidad de agua evaporada forma nubes que son arrastradas por los vientos. Cuando las nubes se enfrían en lo alto de la atmósfera, el vapor de agua que las forma se condensa y cae en forma de lluvia. Casi la tercera parte de toda la radiación solar que alcanza la parte superior de la atmósfera se consume en este ciclo de agua. Y esto se repite constantemente. Evaporación, formación de nubes y precipitación. La energía solar es responsable de que exista vida sobre la Tierra. El Sol es la fuente de energía para el crecimiento de las plantas, ya que la energía solar permite el cambio de sustancias dentro de ellas. La fotosíntesis es el proceso por el cual los vegetales verdes aprovechan directamente la radiación solar y la conservan en su interior. Al ser consumida por los seres vivos, esta energía es liberada y sirve para mantener los procesos vitales de las células. Por eso, podemos decir que en general, la vida crece gracias a la energía del Sol. Importantísimo nuestro astro rey.
Teniendo claro qué es la energía, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus tipos y el papel que juega la energía en todo este proceso, vamos a hacer un recorrido por la historia de la humanidad y vamos a ver cómo se ha venido utilizando la energía en sus diferentes momentos. Miremos el siguiente video. En la prehistoria, el ser humano solo contaba con su cuerpo como fuente de energía para trabajar o defenderse. Luego, descubrió que la energía de los ríos le podía servir para trasladarse y construyó embarcaciones. Fabricó herramientas y armas aprovechando mejor la energía de su cuerpo. Por ejemplo, el arco, que dispara una flecha, es un mecanismo que almacena energía. Al estirar la cuerda, el arquero transmite la energía de su cuerpo que queda alojada en la cuerda estirada. Las energías almacenadas se llaman energías potenciales. La cuerda del arco estirada almacena esta energía potencial elástica que se transforma en energía del movimiento de la flecha. Al descubrir el fuego, el hombre pudo usar la energía química de los materiales combustibles. Así obtuvo luz y calor. Pudo coser vasijas de barro y lograr en este material un cambio que lo hacía más resistente. Y hace unos 8000 años aprendió a cultivar la tierra y descubrió como fuente de energía el cuerpo de los animales domésticos para aliviar su trabajo. En Egipto, hace unos 4500 años, se comenzó a aprovechar el viento. La energía transmitida a las veletas de los barcos los impulsaba sobre el agua. Mucho después, hace unos 1800 años, Arquímedes, un sabio griego, utilizó la energía del sol como un arma para derrotar a una flota romana que atacaba a su ciudad, Siracusa. Con enormes espejos curvos de bronce, Arquímedes concentró la energía de los rayos del sol y las dirigió hacia las embarcaciones de madera para incendiarlas. Pero en este recorrido histórico, los molinos de viento y las ruedas hidráulicas merecen una atención especial. Los romanos usaron la energía de los cursos de agua para mover enormes ruedas que al girar elevaban el agua que recogían entre sus paletas. Estas ruedas hidráulicas fueron la fuente de energía más importante durante cientos de años. Las primeras fueron las llamadas por debajo. Más tarde aparecieron ruedas de acción frontal, que al estar más sumergidas aprovechaban mejor la energía de la corriente. Pero la más eficaz de todas fue la llamada rueda hidráulica por encima, en la que el agua caía desde lo alto sobre las paletas. De esta manera se aprovechó la energía gravitatoria del agua elevada sumada al movimiento de la corriente. En el siglo IV, varias de estas ruedas hidráulicas hacían funcionar un importante molino romano. En un solo día de trabajo producían harina para miles de personas. En esa época ya hacía mucho que se usaban también molinos de viento, un invento que se atribuye a los persas. Estos molinos tenían un eje vertical fijo encerrado en un recinto por donde se hacía pasar el viento. En Europa, los molinos de viento aparecieron hacia el año 1100, pero sus ejes eran horizontales y las aspas giraban al aire libre. El problema es que estos molinos solo giraban cuando el viento soplaba en la dirección adecuada. Para lograr que las aspas cambiaran la orientación según la dirección en que el viento soplara, se construyeron los molinos sobre torretas, que podían girar sobre una rueda, y este mecanismo se usó durante siglos. Hacia el año 1700 se inventó un sistema automático para girar la torreta. Una pequeña rueda con aspas actuaba como timón y corregía la dirección del molino al menor cambio del viento. Estos molinos todavía son usados en algunas regiones con muy buen resultado. El viento hace el trabajo que harían 30 caballos. El viento es una fuente de energía poderosa, pero hay otras. El vapor. Los antiguos griegos ya habían comprobado que la energía del vapor podía ser aprovechada para producir movimiento, pero no habían conseguido eso a gran escala. Recién hacia el año 1700 se tuvieron los conocimientos suficientes sobre el calor, la presión y los gases como para aplicarlos en una máquina, la máquina de vapor. Esta invención permitió aprovechar enormes cantidades de energía
para mover pesadas maquinarias en la fabricación en masa de productos elaborados. La industria creció en las sociedades europeas, cuyas economías pasaron de una base agrícola a la producción en fábrica. Este importantísimo cambio se conoce como revolución industrial, pero veamos cómo funciona el uso del vapor. La máquina de vapor consiste fundamentalmente en una caldera cerrada de metal con agua bajo la cual se quema un combustible. Al calentarse el agua, se transforma en vapor. A mayor temperatura del vapor, mayor presión. Al dejarlo escapar por un orificio, sale el vapor formando un chorro de altísima velocidad. Si el chorro choca contra una hélice, la hace girar. El movimiento de la hélice se transmite a otras partes para movilizar dispositivos mecánicos. Un inventor escocés llamado James Watt hizo el sistema más barato y eficiente, logrando que el vapor se condense en un recipiente especial, el condensador. De esta forma se podía mantener siempre caliente el cilindro, ahorrándose una importante cantidad de combustible. Se lo usó entonces como fuente de energía para telares en fábricas y otro tipo de industrias. Pero el símbolo de la era del vapor fue la locomotora. En 1830, en Inglaterra, se inauguró la primera vía férrea pública para el transporte de pasajeros y de carga que funcionaba exclusivamente con locomotoras de vapor. En la actualidad, la forma de energía que más se utiliza en el mundo es la eléctrica. Esto es así desde hace relativamente poco, unos 100 años, cuando se construyeron fuentes de energía eléctrica suficientemente poderosas. Sin embargo, la electricidad fue descubierta hace unos 2600 años por Tales de Mileto. Tales descubrió que si frotaba con un paño un trozo de ámbar, el paño adquiría un poder que le permitía atraer objetos livianos como cabellos o pedacitos de papel. También había observado que si frotaba el ámbar por mucho tiempo, eventualmente aparecían chispas. Pero los estudios sobre la electricidad recobraron importancia recién hacia 1750, mientras se desarrollaba la máquina de vapor. Luego, se inventaron las botellas de Leyden, unos dispositivos que, al ser frotados, acumulaban gran cantidad de energía en su interior. La energía invertida en el trabajo de frotar quedaba almacenada dentro de la botella como energía eléctrica. Si se conectaba un cable metálico entre la botella y la tierra, la energía eléctrica viajaba a través del alambre. Así, se había descubierto la corriente eléctrica. Pero en 1801, Alessandro Volta inventó la pila eléctrica, que generaba electricidad mediante un proceso químico. Al sumergir en agua con ácido dos chapitas, una de cobre y otra de zinc, se establecía una corriente eléctrica que pasaba de una a otra a través del líquido y del alambre que las unía. Esto permitía generar electricidad y hacerla circular por cables conductores, posibilitando infinidad de inventos, como el telégrafo, la lámpara eléctrica y el teléfono, entre otros. Todos estos inventos transforman la energía eléctrica en otra forma de energía. Por ejemplo, la lamparita en energía luminosa y en calor. El inventor estadounidense Thomas Edison, que vivió entre 1847 y 1931, inventó la lámpara de filamento de carbono y el generador de corriente continua, esencial para establecer comercialmente la luz incandescente. Este invento tuvo un éxito extraordinario. En 1882 desarrolló e instaló la primera gran central eléctrica del mundo en Nueva York. Poco después, las fábricas empezaron a usar la electricidad para el funcionamiento de sus máquinas. Surgieron los teléfonos, los micrófonos, las radios y muchísimos aparatos más. Las estaciones generadoras de electricidad requieren una fuente de energía para hacer funcionar el generador, y algunas aprovechan la energía del agua que cae. Estas son las centrales hidroeléctricas. En ellas, el agua de un río es contenida por diques que crean una gran diferencia de altura a ambos lados de la muralla. Los diques tienen compuertas que se abren para dejar caer el agua. A medida que cae, la energía gravitatoria se convierte en energía de movimiento.
El torrente, entubado en cañerías, transmite su energía a las turbinas, cuya energía se transmite a los generadores que la transforman en energía eléctrica. Otras centrales generadoras de energía eléctrica usan como fuente de energía de movimiento una máquina de vapor u otro tipo de motor que a su vez se alimenta con la energía de un combustible. Cuando un combustible se quema, se produce un proceso llamado combustión, en el que se libera energía química guardada en el combustible. A partir del año 1910 comenzó el uso masivo del combustible y por eso se modificó completamente el consumo mundial del petróleo. El constante aumento del consumo de energía en las sociedades modernas hizo que la demanda de petróleo como combustible creciera enormemente. Hoy se calcula que la reserva mundial de petróleo alcanza solo para unos 50 años más. Además, los gases y las sustancias que producen los combustibles derivados del petróleo cuando son quemados contaminan el medio ambiente. Y los derrames de petróleo son una fuerte amenaza para el ambiente marino. Es urgente que la humanidad use otras fuentes de energía más limpias y menos contaminantes. Una opción es la energía nuclear. También hacia 1900 se produjo otro descubrimiento importantísimo: la radiactividad. Los científicos encontraron que algunos tipos de átomos, como el uranio o el radio, producen mucha energía, un tipo de radiación que puede penetrar profundamente en los materiales. Poco después, a principios de la década del 40, consiguieron aprovechar estas radiaciones para bombardear materiales y desencadenar en ellos una reacción nuclear en cadena, que libera inmensas cantidades de energía, mucha más de la que ninguna otra fuente hasta entonces usada por el hombre. Lamentablemente, la energía nuclear se usó para producir bombas muy potentes que causan gran destrucción y daños terribles. Pero la radiación nuclear también es una fuente de energía que tiene aplicaciones pacíficas. Hay centrales eléctricas que, en vez de quemar combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, aprovechan la reacción en cadena que provocan los átomos de uranio o plutonio para generar calor. Este calor se usa para hacer funcionar enormes máquinas de vapor que mueven las turbinas de un generador eléctrico. La energía nuclear se transforma en energía eléctrica. La humanidad reclama más y más energía. Pero, ¿alcanzará la que tenemos? ¿Seremos capaces de generar energía limpia y segura? Bueno, hicimos otro recorrido, nos quedan pendientes ahí en el desarrollo. Solamente se habla de la primera revolución industrial. Nosotros sabemos que ya hay 3 y que estamos entrando a la 4ª revolución industrial, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué son las energías limpias, ¿sí? Para eso los invito a ver el siguiente video. Las energías limpias son todas aquellas fuentes de energía que no son contaminantes o que tienen un nivel de contaminación muy bajo. Entre estas se encuentran la energía hidráulica, la eólica, la solar, la geotérmica, la undimotriz y la mareomotriz. Para definir si una energía la consideramos limpia o contaminante, el criterio principal es la cantidad de desechos o residuos que genera, especialmente la cantidad del gas conocido como dióxido de carbono, CO2, que libera al ambiente, además de otros contaminantes como el monóxido de carbono, CO, metano, CH4 y el dióxido de azufre, SO2, y en el caso de la energía nuclear, los desechos radiactivos. Estos gases, en particular el CO2, contribuyen al efecto invernadero, que provoca el calentamiento de la atmósfera. De aquí la importancia de sustituir las fuentes de energías fósiles por energías limpias, así que a nivel mundial, incluidos muchos países latinoamericanos, se hacen esfuerzos por desarrollar fuentes de energías limpias. Tipos de energías limpias. A continuación, te explicamos los principales tipos de energías limpias que se desarrollan en la actualidad. Energía hidráulica. ¿Has sentido la fuerza de la corriente cuando te bañas en un río? Ahí hay una energía en acción. Igualmente, si observas una cascada verás que el agua choca violentamente abajo.
Esa energía que libera el agua en movimiento, corriendo o cayendo por la fuerza de la gravedad es llamada energía hidráulica. Si se concentra el agua en una represa o presa en una zona alta y se libera para que caiga en una cascada, se libera esa energía. Al hacer pasar el agua a través de las aspas de una turbina, esta gira transformando así la energía de movimiento del agua, energía cinética, en energía mecánica. Esto quiere decir que se mueve una máquina, en este caso un generador que transforma a su vez esa energía mecánica en energía eléctrica. Así funcionan las grandes centrales hidroeléctricas. Energía eólica. Cuando caminas por la calle en un día ventoso, sientes la fuerza del viento en tu cuerpo. Ahora imagina esa fuerza golpeando las aspas de una veleta. Si el viento es fuerte, la verás girar rápidamente, pues esta es energía del viento y la llamada energía eólica. Si colocas unas grandes aspas conectadas a una turbina y esta a su vez a un generador eléctrico, se transforma en energía eléctrica. Las aspas girarán, moverán el eje, este a su vez hará girar al rotor del generador y se producirá electricidad. La electricidad se acumula en grandes acumuladores o baterías y puede ser utilizada para mover otras máquinas, producir luz o calor. Así funcionan los grandes parques eólicos, donde docenas e incluso cientos de modernos molinos eólicos mueven sus aspas empujadas por el viento. Energía solar. Cuando estás en la alta montaña o en la playa en un día despejado y soleado, sin duda sientes la energía calórica del sol. Si dejas algo metálico expuesto al sol, se calienta, incluso hasta llegar a quemar. Ese calor es producido porque las moléculas de tu cuerpo se agitan. ¿Por qué lo hacen? Sencillamente porque son golpeadas por otras partículas cargadas de energía, los fotones, que son las partículas que forman los rayos del sol. La energía solar es una energía motriz, es decir, de movimiento, más exactamente electromotriz. Los fotones golpean a electrones en una placa de silicio, los hacen saltar y se produce electricidad en la placa. Esta electricidad se acumula en baterías y se usa. Así funcionan los grandes parques de energía solar, con miles de placas fotovoltaicas expuestas al sol. Energía geotérmica. El núcleo de nuestro planeta es metal fundido, muy caliente, y ese calor va fluyendo por convección hacia la superficie de la Tierra. En ese ascenso calienta fuentes de agua subterránea y produce vapor de agua muy caliente que sigue ascendiendo. Esto es lo que se llama energía geotérmica, de geo, tierra, y térmica, calor, el calor de la Tierra. Si has ido alguna vez a un balneario de aguas termales, habrás sentido lo caliente que está el agua. Aquí el agua se calienta debido a la cercanía de fuentes de calor subterráneas, especialmente en zonas volcánicas. En este caso, se aprovecha la capacidad de esta energía para calentar el agua y producir vapor, para transformar la presión del vapor en una fuerza que mueva máquinas. De hecho, las primeras máquinas que se produjeron funcionaban con vapor, como los llamados buques a vapor, solo que el vapor para aquellas máquinas se producía quemando leña o carbón, mientras que en este caso se usa el calor del interior de la Tierra, sin tener que quemar nada. Energía undimotriz y mareomotriz. El agua en el mar también produce energía. Seguro que lo has notado al sentir cómo golpean las olas en la playa. También hay una energía de empuje cuando sube y baja la marea. Se llama energía undimotriz a la energía producida por las olas y mareomotriz a la que generan los ascensos y descensos de las mareas. El principio es el mismo, ya explicado en la energía hidráulica, es decir, el agua de las olas o de las mareas hace mover aspas que impulsan turbinas. Estas, a su vez, mueven generadores eléctricos que producen electricidad. Importancia de las energías limpias.
La importancia de las energías limpias es precisamente que no contaminan, o al menos contaminan muy poco, sobre todo si las comparamos con la tremenda contaminación ambiental que generan los combustibles fósiles, los cuales emiten a la atmósfera toneladas de CO2 anualmente. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero, ya que absorbe el calor emitido desde la Tierra y lo refleja de regreso, aumentando el calor terrestre. Esto está provocando el calentamiento global, es decir, un aumento constante de la temperatura media del planeta. El calentamiento global está alterando el clima, derritiendo los hielos de los glaciares, cambiando las corrientes marinas, los vientos y los patrones de lluvia, todo lo cual afecta a los ecosistemas, provoca la extinción de especies y pone en peligro la existencia del ser humano. Por tanto, es fundamental desarrollar tecnologías que hagan eficiente el uso de las fuentes de energías limpias. Ejemplos de energías limpias. Energía eólica del sur, México. México está apostando fuertemente por la energía eólica, para lo cual cuenta con 8 parques eólicos en operación y 15 en construcción o desarrollo, incluyendo el parque eólico más grande de Latinoamérica, el Parque Eólico Energía Eólica del Sur, ubicado en el estado de Oaxaca. Sus instalaciones poseen 132 aerogeneradores en 5.000 hectáreas que producen 396 megavatios de energía. La represa hidroeléctrica de Itaipú, Paraguay y Brasil. Esta es la mayor represa hidroeléctrica que existe en Latinoamérica y se encuentra en el río Paraná, entre Paraguay y Brasil, países que la administran conjuntamente. Tiene una caída de 120 metros de altura y en 2015 alcanzó el título de mayor productora de energía del planeta al producir 103.098.366 megavatios por hora. Para lograr esto, dispone de 20 turbinas y de un lago con 29.000 hectómetros cúbicos de agua. Parque Solar Fotovoltaico Villanueva, México. Este es el mayor proyecto de captación de energía solar de Latinoamérica y del Caribe, y está ubicado en Viesca, Coahuila. El parque solar cuenta con más de 2.5 millones de paneles solares, capaces de producir más de 2.000 gigavatios por hora. Esto equivale a disminuir en más de 1 millón de toneladas la emisión de CO2 a la atmósfera. Planta geotérmica Cerro Pabellón, Chile. Esta es la primera planta de generación de electricidad a partir de energía geotérmica en Sudamérica. También es la más alta del mundo, ya que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicada en la comuna de Ollagüe, región de Antofagasta, con un potencial para producir 48 megavatios. La misma sirve para abastecer de electricidad a 165.000 hogares, al tiempo que contribuye a reducir la emisión de 166.000 toneladas de CO2 anualmente. Proyectos de energía undimotriz en Latinoamérica. En México, la empresa EcoWave Power está desarrollando en el estado de Colima, en las costas del Pacífico, una tecnología undimotriz. Esta consta de una serie de flotadores instalados cerca de la playa y conectados a un pistón hidráulico. La energía producida aspira a dar electricidad a 7.000 hogares. De igual forma, en Brasil, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica está probando un prototipo para producir electricidad a partir del oleaje en Porto do Poço, Ceará. Por su parte, en Argentina, la empresa estatal Guaitec realiza estudios mediante boyas que permiten medir las corrientes marinas y las olas. Esto a fin de ver la posibilidad de desarrollar proyectos undimotrices. Estas boyas se han colocado en la desembocadura del río Gallegos y en Cabo Vírgenes, en el Mar Austral. Ya hemos terminado con las energías limpias. Bueno, energías limpias igual a energías renovables, que no emiten
no emiten residuos y que no contribuyen a el calentamiento global. Ahora vamos a ver qué es la neutralidad del carbono, que es un concepto que han construido los ambientalistas para medir el uso del carbono y para empezar a hacer estrategias que permitan la reducción de la contaminación a través de energías sucias o energías no limpias o energías que elevan que ayudan al calentamiento global. Para eso, para conocer qué es la neutralidad del carbono, los invito a ver el siguiente video. La relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático es una certeza científica. Para luchar contra este fenómeno, nace el concepto de neutralidad en carbono. ¿Quieres saber de qué se trata? Todas las facetas de nuestra vida tienen relación con el medio ambiente. Desde la alimentación, el transporte y la energía que consumimos hasta la gestión de los residuos. Nuestra forma de producir y consumir, basada en el uso de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural, deja una huella perjudicial en el planeta. La neutralidad en carbono reduce este impacto negativo en el medio ambiente hasta alcanzar un resultado neto de 0 emisiones. ¿Pero cómo se consigue? Lo primero, con medidas que reduzcan el consumo de energía lo máximo posible. Mejorar la eficiencia energética. Innovar en tecnología baja en carbono. Aumentar el consumo de electricidad de origen renovable y eliminar el uso de combustibles fósiles causantes del cambio climático. En definitiva, emitir menos gases de efecto invernadero. Hoy en día todavía es imposible alcanzar las 0 emisiones en muchas de nuestras actividades. Solo cuando no podamos reducir más nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, las compensaremos. ¿Cómo? Recurriendo a mercados de carbono, donde se realiza la compraventa de créditos y derechos entre países, organizaciones e individuos con el fin de cumplir con la ambición del acuerdo alcanzado en la Cumbre del Clima de París. El cambio climático es un problema mundial. Hay que pensar en el global de las emisiones para actuar de la forma más eficiente y económica. Es lo mismo reducir que ayudar a otros a que reduzcan. Además, muchos de los proyectos de los que generan estos créditos tienen un componente social y ambiental que contribuyen a la sostenibilidad. En resumen, nuestra forma de consumir energía es el principal contribuyente al cambio climático, y la neutralidad en carbono ayuda a cambiar nuestros hábitos e implica necesariamente reducir las emisiones y aumentar las energías renovables. En definitiva, es una actitud responsable con el medio ambiente y que contribuye al desarrollo sostenible. Teniendo claro que es la neutralidad del carbono y que es un propósito que nos hemos propuesto como humanidad, ahora quiero que conozcan el concepto del precio del carbono. El precio. Vamos a ver de qué se trata. Para eso los invito a ver el siguiente video. ¿Sabes qué es el precio del carbono? Antes de descubrirlo, aclaremos que se trata de un concepto que nace de la necesidad de tener en cuenta el daño ambiental, social y económico que se produce al emitir gases contaminantes, lo que los economistas llaman asumir una externalidad negativa. Hoy sabemos dos cosas. La primera es que emitir gases de efecto invernadero es perjudicial para la salud, el entorno y por lo tanto para la economía. La segunda es que emitir estos gases sigue sin tener un coste para los responsables en la mayoría de países. ¿Cómo se puede solucionar esto? Asignando un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero que ayude a redirigir la inversión de gobiernos y empresas hacia modelos de producción y consumo menos contaminantes. El primer intento de cuantificar monetariamente el coste de emitir gases contaminantes fue con la creación de mercados de emisiones donde se fija un volumen máximo permitido de emisión. Los primeros mercados de emisiones fueron creados en Estados Unidos para regular las emisiones de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Partiendo de esta experiencia, en el Protocolo de Kioto se acordó crear un mercado de emisiones de dióxido de carbono en el que países y empresas pudieran comprar y vender certificados de derechos de emisión en función de si emitían gases de efecto invernadero o ayudaban a reducir las emisiones a través de energías renovables.
Por ejemplo, el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea es el mayor mercado de carbono del mundo, ya que representa más de 3/4 del comercio internacional de carbono. Su actividad limita las emisiones de 11.000 centrales energéticas y grandes instalaciones industriales pertenecientes a unas 5.000 empresas. Por otro lado, los gobiernos pueden asignar un impuesto a las emisiones. Esta tasa, a diferencia del mercado de emisiones, fija un precio a la emisión. La provincia canadiense Columbia Británica fijó en 2008 una tasa al carbono y redujo el consumo de combustible 7 veces más de lo que la administración esperaba, y además impulsó la rebaja de otros impuestos sobre la renta personal y para empresas. También son muchas las empresas que, cuando no están sujetas a un mercado regulado de emisiones, se autoimponen de manera voluntaria un precio del carbono. ¿Cómo y por qué lo hacen? Existen dos maneras. La primera es evaluando el coste que podría suponer la imposición de un impuesto en su emisión para redirigir las inversiones futuras, o lo que se llama el precio sombra. Y la segunda se denomina precio de compensación, que resulta de comprar certificados de reducción de emisiones otorgados al realizar proyectos sociales y ambientalmente responsables en países emergentes. Estas herramientas deben marcar una señal de precio de tal manera que sirva como motor para implementar medidas de mejora de la eficiencia en la compañía, como por ejemplo las tecnologías innovadoras o la compra de energía verde. Como ves, establecer un precio del carbono tiene numerosos beneficios. Cuantifica monetariamente las emisiones, por lo que responsabiliza a los emisores. Revela costes ocultos y redirige las inversiones hacia proyectos social y ambientalmente responsables. Incentiva medidas de eficiencia energética. Fomenta la innovación de tecnologías limpias. Ayuda a los emisores a compensar económica, social y ambientalmente el impacto de sus emisiones. En definitiva, reduce las emisiones contaminantes y limita el calentamiento global. La asignación de un precio del carbono responsabiliza a los emisores y ayuda a reducir las emisiones. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de una herramienta efectiva solo si el precio asignado a la emisión es lo suficientemente alto como para movilizar las inversiones hacia negocios no contaminantes. Bueno, entonces que el que contamine pague, y quienes conservan, pues que tengan la posibilidad de recibir una compensación. En Colombia se ha planteado la posibilidad de que en algunas selvas no se sigan cultivando productos selváticos, sino que se regenere la selva y se le pague a los campesinos, a los habitantes del mundo rural de las selvas, que pueden ser los campesinos, pero también pueden ser los indígenas, que se les pague por conservar. Eso es muy interesante, es un tema que está hoy en la mesa y que vale la pena revisar. Finalmente, quiero invitarlos a ver un videíto que hizo el Ministerio de Educación del Perú para los niños y que tiene como título "Cómo reducir nuestra huella de carbono". No encontré un video para adultos, no acostumbro a presentarles videos o documentos que estén dirigidos a los niños, porque nuestra institución y nuestro proyecto es para adultos. Pero los niños juegan un papel muy importante y por eso es que todo el mundo está trabajando en esa dirección. Entonces los invito a que conozcan ese video. Ahora. Hola María, hoy hablaremos sobre cómo puedes reducir tu huella de carbono y así ayudar a frenar el cambio climático. Recuerda que todas las personas e instituciones tenemos una huella de carbono. Es decir, todos emitimos gases de efecto invernadero como consecuencia de nuestras actividades. Para que reduzcas tu huella de carbono, sigue estos 3 consejos sencillos en tu hogar y en tu escuela. Consejo 1. Optimiza tu transporte. Una parte importante de tu huella de carbono proviene de tu transporte vehicular. Cada vez que viajas en auto, su motor consume combustible y libera dióxido de carbono por el escape. Estas emisiones contribuyen a que aumente el cambio climático. Por eso, cuando vayas al colegio o a otro destino, toma el bus o la movilidad escolar. Así, las emisiones del vehículo se dividen entre varias personas y tu huella de carbono se reduce. O mejor aún, anda en bicicleta o a pie, si es que es conveniente. De ese modo, no generas nada de emisiones. Consejo 2. Consume menos energía eléctrica.
¿Sabes de dónde proviene la energía eléctrica que consumes diariamente? Una parte es producida limpiamente, a partir de fuentes naturales de energía, como los ríos, el sol y el viento. Pero otra parte proviene de centrales térmicas, que queman combustibles fósiles y liberan gases de efecto invernadero. Por eso, cuando ves que enciendes una bombilla o usas aparatos eléctricos, aumentas un poco tu huella de carbono de manera indirecta. Para reducir tu huella, haz un uso más eficiente de la energía en tu casa y en tu escuela. Apaga la luz cuando no requieras iluminación. Emplea iluminación natural cada vez que puedas. Desenchufa los aparatos eléctricos que no estés usando. O cambia focos incandescentes por focos ahorradores. Y recuerda, si reduces tu consumo de energía, ahorrarás un poco de dinero también. Consejo 3. Reduce, reusa y recicla. Las cosas que compras y utilizas eventualmente se convierten en residuos sólidos o basura. Estos residuos, al ser desechados, son enterrados en un relleno sanitario. Allí se descomponen lentamente, liberando varios gases de efecto invernadero. Para evitar estas emisiones, aplica constantemente la técnica de las 3R. Reduce, reusa y recicla. Por ejemplo, en el caso del papel, reduce. No consumas papel si no es necesario y usa siempre la menor cantidad posible. Reusa. Dale una nueva utilidad al papel antes de desecharlo. Recicla. Segrega el papel en los tachos de reciclaje y luego dalo a quienes le den un nuevo uso productivo. Así como el papel, hay muchos otros materiales con los que puedes aplicar las 3R. Con ello evitarás que se liberen gases de efecto invernadero en un relleno sanitario. Entonces, optimiza tu transporte, consume menos energía eléctrica y aplica las 3R. Sigue estos consejos y reducirás una buena parte de tu huella de carbono y la de tu escuela. Finalmente, recuerda que también puedes reducir tu huella de otras formas. Por ejemplo, disminuyendo tu consumo de carne, sembrando un árbol, consumiendo alimentos orgánicos, etc. Todos somos responsables de frenar el cambio climático. Y cada pequeña acción que hagamos cuenta. Calcula tu huella de carbono personal y la de tu cole. Comparte este video y aprende más en www.mihuelladecarbono.com. Bueno, ya sabemos que podemos contribuir a este proceso reduciendo nuestra huella de carbono. Sabemos que nosotros no somos los principales contaminantes del país. Quiero que miren esta gráfica. Esta gráfica habla sobre la matriz energética a nivel planetario. Entonces ahí pueden observar cómo están distribuidas los diferentes tipos de energía. Y ahora los invito a conocer la matriz energética colombiana en este gráfico. Como pueden observar, de manera mayoritaria, nosotros seguimos consumiendo energía que es producida por energía hidroeléctrica, ¿sí? Nuestras hidroeléctricas. También usamos todavía el carbón, usamos todavía los combustibles fósiles y hasta ahora, con menos del 1%, están empezando a aparecer las energías limpias o renovables, como la energía eólica, la energía lumínica, y pues ese es el reto que tenemos, cómo cambiar nuestra matriz energética, reducir los combustibles fósiles y aumentar las energías limpias y alternativas. Espero que les haya gustado este ejercicio. Creo que pues, ya tomamos todo el universo, ya llevamos 8 capítulos, nos queda pendiente hablar del calentamiento global propiamente dicho y de el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas se han propuesto. Como hoy se nos extendió bastante nuestro video, el Zoom lo vamos a hacer a las 9 de la noche. Encuentran el
el link en la parte inferior y los invito y las invito a que se suscriban a este canal. Es muy importante que se suscriban al canal porque necesitamos incrementar nuestro número de suscriptores para poder hacer eventos en vivo, ya no grabados con Premiere, sino en directo y en vivo. Pero para eso necesitamos tener 1000 suscriptores, hasta ahora vamos por 400. Vamos avanzando paso a paso, pero las invito y los invito a que nos ayuden entre sus amigos, sus familiares también, a que se suscriban a este canal. Espero que la hayan pasado bien, como la pasé yo. Nos vemos dentro de 8 días en una nueva premiere de su diplomado en Desarrollo Sostenible y Preservación del Medio Ambiente. Nos vemos en el Zoom. Feliz noche.